Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros una nueva entrega de la colección Historias Reales de la Vida Americana. Fijaros que ya tenemos subidas aquí unas cuantas entregas. Por ejemplo, las dos primeras fueron narradas en vivo y en directo, que son, aquí os dejo la miniatura, historias reales sobre animales y sobre objetos. Después ya colgamos, igual que este tipo de formato, yo haciendo la introducción y ya dejándoos grabadas las historias tan espectaculares como historias reales sobre sueños, historias reales sobre meditación. A mí estos dos episodios me encantaron. Después también hicimos historias reales de amor y historias reales sobre familias. Y por último acabamos con historias reales sobre la guerra. Bueno, pero también hicimos historias reales sobre la muerte, que también podéis verlo todo aquí, en este canal, en la pestaña de lista de reproducción, y ahí os aparecerán absolutamente todas estas entregas que os estoy recordando. Bien, como decía, hoy vamos a hablar sobre la guerra, pero vamos a dedicar cada una de estas 14 historias reales que hoy os traigo a todas las víctimas de absolutamente todas las guerras de la historia de la humanidad, las cuales no me voy a poner a nombrar ahora porque tardaríamos horas solamente en mentarlas. Es algo, que no tiene ni pies ni cabeza. El ser humano siempre luchando, siempre matándonos los unos a los otros. Va dedicada esta entrega a todas esas gentes que cayeron absolutamente por culpa del ego, por culpa del orgullo, por culpa de la manipulación de otras personas. Va por vosotros. Como siempre, daros las gracias a todo el mundo por acompañarme. También pediros disculpas porque últimamente no me prodigo demasiado. He hecho unos directos, he subido alguna cosita, pero jolín, ojalá tuviera más tiempo para subiros contenido, porque de verdad que lo tengo, contenido, como se suele decir aquí en mi pueblo, por un tubo. Pero bueno, es lo que es, y cada vez que suba espero que os agrade. También recordaros que en el WhatsApp del canal al cual podéis uniros, que se llama Cuentos Inmortales TV, podéis buscarlos en las novedades del WhatsApp, ahí os llegarán información en exclusiva. Uniros y así os llegará todo absolutamente antes de que se publique aquí en la plataforma. Bien, espero que todas y cada una de estos vídeos os guste, de estos relatos os guste, y yo ya me despido y nos vemos al final. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Agosto de 1945. El coronel nos estaba dando las instrucciones para una nueva misión. Sería la 7ª desde que llegamos al Teatro de Operaciones del Pacífico hacía ya 6 meses. Los informes decían que era una operación extremadamente peligrosa, pues consistía en realizar un desembarco en el territorio de Japón, y había indicios de que los japoneses conocían de antemano nuestros planes y se preparaban para una resistencia masiva. A pesar de haber recibido aquellas noticias tan inquietantes, continuamos tratando los detalles de la misión como si fuera otra operación de rutina. En cualquier caso, éramos conscientes de que a aquellas alturas ya nos habíamos jugado nuestras últimas posibilidades de sobrevivir. «Esta misión es voluntaria», espetó el coronel. «Si alguien no desea participar en ella, solo tiene que presentarse en mi tienda, ponerse firme, mirarme a los ojos y decir: «Coronel, soy un cagado, señor», y le mandaré en el primer barco a la base de Oahu. ¿Está claro? Pueden retirarse».
Después de participar en docenas de misiones, estábamos exhaustos. Aunque ninguno lo expresaba en voz alta, todos sabíamos lo que los otros pensaban. Yo también pensaba lo mismo. Ojalá tuviera los redaños para ir a ver al coronel y confesarle que era un cobarde. Estábamos demasiado cansados para admitir que teníamos miedo. Éramos demasiado orgullosos. Éramos soldados curtidos, veteranos de muchas batallas que nos iban a significar otras tantas estrellas de combate en nuestros uniformes que después colgaríamos en el armario a esperar que se los comieran las polillas o que un niño descolgara a la guerrera y se disfrazase para Halloween. Y sabíamos lo suficiente de la guerra como para sentir verdadero miedo. Pero mi temor no se reducía a mirar al coronel a los ojos y decirle que tenía miedo. Lo que temía era mirarme a mí mismo a los ojos, a pesar de que en aquel lugar perdido del Pacífico no teníamos espejos y sabía que, aun estando tan asustado y harto de luchar, nunca tendría el valor de entrar en la tienda del coronel. Pero hubo un hombre, Simes, que sí entró a ver al coronel. Cumpliendo su palabra, el coronel ordenó el traslado de Simes. Sus órdenes fueron que embarcara en el Jasper, un buque de apoyo que volvía a Oahu para cargar nuevos pertrechos de guerra. Yo envidiaba a Simes, le odiaba, todos le odiábamos. Sabíamos que Simes había luchado codo con codo junto a nosotros durante aquella campaña, enfrentándose al fuego enemigo como cualquier otro, ni más ni menos. Pero fue el único que tuvo agallas para decir que era un cobarde y ahora iba a salir de aquel maldito agujero. Iba a embarcarse, a comer en una mesa, a dormir en una cama con sábanas, a oler el aire fresco del mar en lugar del constante hedor a pólvora y a cadáveres. Iba a escuchar el sosegador sonido del océano en lugar del silbido de las balas y las andanadas de la artillería pesada que te encogían el estómago. Y quizás pasaría el resto de la guerra detrás de un escritorio o como operador de radio en la retaguardia. Y todavía obtendría sus estrellas de combate. ¿Quién iba a saber lo que le había dicho al coronel excepto nosotros? En cualquier caso, al cabo de una semana, todos podíamos estar muertos. Cada uno se las arregló para estar ocupado en otras cosas, mientras Simes hacía su petate y salía para embarcar en el Jasper. Entonces nos tocó a nosotros preparar nuestro equipo para la próxima batalla. Todos escribimos cartas a nuestras familias, a nuestras mujeres, a nuestras novias, intentando despedirnos sin revelar a dónde íbamos ni lo que pensábamos. La mañana en la que nos disponíamos a embarcar en los buques de transporte, uno de los conductores filipinos se acercó corriendo a nosotros mientras gesticulaba lleno de entusiasmo. «¡No preocupar! ¡No problema! ¡Caer gran bomba! ¡Guerra terminar!». Pusimos la radio y escuchamos la noticia de la bomba que habían lanzado sobre Hiroshima. Mientras seguíamos allí, intentando asimilar el significado de aquella noticia, recibimos un segundo mensaje. El Jasper había sido torpedeado en alta mar. No había supervivientes. El hombre más rápido del ejército de la Unión. Mi bisabuelo, John Jones, era un chico de piernas largas y ojos azules de Green City, Missouri. Cuando estalló la guerra civil tenía solo 20 años. Habló con su madre y le dijo que estaba en contra de la esclavitud y que no deseaba que la Unión se deshiciera. Ella le dio permiso para que se alistara en el regimiento número 18 de voluntarios de Missouri. Su unidad participó en algunas de las batallas más terribles de la guerra. En una ocasión dieron orden a su regimiento para que custodiase una vía férrea. Cavaron unas trincheras alrededor de la vía y a la mañana siguiente, temprano, un batallón de caballería confederado cargó contra su posición. Se mantuvieron firmes hasta agotar las municiones. John Jones vio al enemigo avanzar por el terraplén y a los soldados de la Unión salir a rastras de las trincheras de la primera línea para levantarse y acabar decapitados por los sables de la caballería confederada.
Él también se puso en pie y comenzó a correr. Oyó a varios soldados sureños gritar: «¡Ese yanqui es mío!». Miró por encima del hombro y efectivamente varios jinetes se dirigían hacia él a galope tendido. Pensó para sus adentros: si Dios me dio estas piernas largas fue precisamente para usarlas en este momento. Sabía que estaba corriendo para salvar su vida y sin saber cómo logró mantenerse por delante de los jinetes que le perseguían. Vio un bosquecillo, se lanzó hacia él y lo atravesó corriendo hacia el otro extremo. Los caballos tuvieron que aminorar la marcha al llegar a los arbustos y John Jones consiguió huir. Los soldados que sobrevivieron a la batalla dijeron luego que nunca habían visto a un hombre correr más deprisa que un caballo. Navidad de 1862. Extraído de las memorias de James McClure Scott del Ejército de los Estados Confederados de América, mi tío tatarabuelo, que sirvió bajo el mando de Jeb Stuart. Diciembre de 1862. Tomé parte junto a mi compañía en la célebre incursión de Navidad de Stuart. Nuestra ruta bordeaba el flanco oeste del ejército yanqui, pasaba delante de Lee en Fredericksburg, continuaba por Lynchburg y cruzaba el arroyo Kelly hacia Dumfries y Buckland, cerca de Leesburg, para llegar a Aldis y Middleburg, donde un grupo de jóvenes celebraron la Navidad quemando una efigie del presidente Lincoln. Después de la batalla de Dumfries, en la que nuestra caballería fue repelida por la infantería federal, las tropas confederadas se mantuvieron en sus posiciones hasta la noche, momento en que se dirigieron hacia Buckram. Yo iba en la columna de vanguardia y no pude disfrutar de las provisiones capturadas al estar de servicio en otro lugar. No comía desde hacía 36 horas y además de hambriento, estaba cansado por la fatiga tras cabalgar durante toda la noche, pues no llegábamos a desmontar ni de día ni de noche. No tenía tiempo para alimentarme a mí ni a mi caballo. Era un invierno crudo y entre el hambre y la fatiga estaba desesperado. La noche de Navidad, mientras marchaba al frente de la columna, vi la luz de una casa a través del campo. Dejé la columna sabiendo que podría reintegrarme a ella antes de que se alejara demasiado. Acompañado de otro hombre, atravesé el campo en dirección a la luz. Al llegar desmonté y llamé a la puerta. Dentro se oía cómo celebraban alegremente un festejo. Al fin apareció el dueño de la casa. Le pregunté si podría dar de cenar a 2 soldados. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el hombre. «Somos soldados de Jeb Stuart». «Entonces han venido al lugar equivocado», exclamó el hombre. «Mis invitados son oficiales de la Unión que están con sus esposas». A lo que yo repuse: «Pues ya pueden ser muy valientes o se van a llevar la peor parte». Todavía con el rostro demudado, el hombre dijo que no quería problemas, pues de lo contrario las tropas de la Unión volverían para quemarle la casa. «Solo quiero cenar, no quiero hacer prisioneros ni crear problemas», le contesté. El hombre se dio la vuelta para regresar al comedor mientras decía que le preguntaría a su mujer. Me di cuenta de que eso significaba alertar de mi presencia a los yanquis y seguí al hombre pisándole los talones. Los comensales se quedaron sorprendidos al ver aparecer al anfitrión seguido de un soldado confederado armado hasta los dientes que acababa de llegar, evidentemente del frente. Me quedé allí de pie, acariciando con mi mano el revólver mientras el anfitrión les exponía mis exigencias. Uno de los oficiales, el que estaba sentado en el extremo de la mesa más cercano a la puerta, comenzó a levantarse. «Sigue sentado», dije, «solo quiero cenar». Una mujer me imploró que no tomara prisionero a su marido. Mi respuesta fue: «Quiero mi cena y no voy a hacer prisioneros ni a causar problemas a no ser de que alguien así lo quiera, y en ese caso se va a llevar la peor parte». Rápidamente me hicieron un sitio en la mesa, cerca de la puerta por donde había entrado. 2 mujeres me sirvieron la cena, atiborrándome de café de verdad, ostras, pavo y todo aquello que constituye un menú navideño completo. Con mi pistola al costado y los oficiales yanquis sentados frente a mí, me zampé la cena sin apenas masticarla.
Todavía oía la marcha de la columna confederada mientras pasaba cerca de mí. Cuando me hube hartado, me levanté de la mesa y ofrecí dinero confederado como pago por mi cena. Y como me lo rechazaron, me dirigí hacia la puerta sin que nadie me molestara y monté en el caballo con una intensa sensación de alivio una vez que la aventura había terminado. Un silencio absoluto reinaba en la casa mientras cabalgaba para unirme rápidamente a mi columna. Mi compañero había desaparecido al primer indicio de que había yanquis en la casa. Monte Grappa. En junio de 1917, mi padre abandonó el campus del Gringell College antes de la ceremonia de graduación para alistarse en el cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja de Chicago. Casi todas las ambulancias disponibles ya habían sido embarcadas rumbo a Europa. Los voluntarios se entrenaban como los reclutas del ejército y poco después, sin realizar ni un solo día de prácticas al volante de una ambulancia, eran enviados a los campos de batalla de Europa. Mi padre fue destinado al norte de Italia, en las faldas del Monte Grappa. Al igual que a otros conductores, le entregaron una ambulancia antigua. Dieron un par de vueltas por el campamento y se dirigieron hacia las montañas, a un paso de donde las tropas italianas se enfrentaban duramente a las fuerzas austrohúngaras. La carretera no era más que un camino de cabras. A menudo tenían que conducir en la oscuridad, sabiendo que los conductores que descendían de la montaña tenían un escaso control sobre sus vehículos. La ofensiva tuvo sus altos y sus bajos en noviembre. Finalmente llegaron refuerzos desde Francia e Inglaterra y se rechazó al enemigo cuando el invierno alpino ya atenazaba a la región. El enemigo se atrincheró y lanzó nuevos ataques durante la primavera. Las estadísticas estiman en 150.000 las bajas resultantes de las dos campañas italianas. El número de heridos era tan elevado que los servicios médicos situados en la falda de la montaña estaban desbordados. El mando militar italiano dio la orden para que el cuerpo médico abandonara a los heridos del enemigo y atendiera solo a los soldados italianos. Este cambio de política no estaba en consonancia con la actitud de los conductores de ambulancias, y menos aún iba con el carácter de mi padre. Él había ido allí a salvar vidas. Poco después de que se diera aquella orden, mi padre recogió a un soldado austriaco y lo cargó para llevarlo a la ambulancia. Un soldado italiano le ordenó que se detuviera y dejase al herido en el suelo. «No pienso hacerlo», dijo mi padre. «Entonces tendré que dispararte», le respondió el italiano. El soldado italiano levantó su fusil y apuntó al conductor de ambulancias norteamericano, que permaneció quieto con el herido en sus brazos. Se miraron durante lo que pudo parecerles una eternidad. Ambos tenían poco más de 20 años y ninguno había imaginado jamás que participaría en una guerra. Después de quién sabe cuánto tiempo, comenzaron a reírse y el soldado indicó con la mano a mi padre que se marchara. Todavía riéndose, mi padre bajó al austriaco de la montaña. Savenay. Durante la Primera Guerra Mundial, mi padre estuvo estacionado con el ejército norteamericano en Savenay, una pequeña ciudad del oeste de Francia. Hace pocos años visité Savenay llevando conmigo algunas fotografías que mi padre había sacado allí. Una de ellas mostraba a mi padre acompañado de dos chicas jóvenes en un camino rural. Había una casita al fondo. Siguiendo el camino, no lejos de Savenay, encontré aquella casa, una pequeña cabaña de ladrillo rodeada por un murete de piedra. Crucé la verja y llamé a la puerta. Una anciana asomó la cabeza por la ventana del piso superior y me preguntó qué deseaba. Le mostré la fotografía y le pregunté en mi mejor francés si la reconocía. Desapareció dentro de la casa y después de una larga discusión en el interior con otra mujer, me abrió la puerta. La anciana me preguntó de dónde había salido aquella foto.
Le dije que era de mi padre y que creía que la había tomado desde el camino frente a aquella casa. Sí, por supuesto, me dijo. La fotografía había sido tomada desde el camino y ella y su hermana mayor, la otra mujer que estaba dentro de la casa, eran las dos chicas que aparecían en la imagen. La anciana me dijo que su hermana recordaba el día en que se hizo la foto. 2 soldados pasaban por el camino y se habían acercado para pedir agua. Yo le dije que uno de aquellos soldados era mi padre, o mejor, que se convirtió en mi padre muchos años más tarde. Desgraciadamente, dijo la anciana, su madre no había permitido que les dieran agua a los soldados. Me dijo que su hermana lo había sentido mucho. Le agradecí su amabilidad y me di la vuelta para marcharme. Un instante después, la mujer me llamó y dijo: «Mi hermana quiere saber si no querría usted un poco de agua». Apostando por el tío Louis. Aquel año, los jugadores de Ámsterdam, Nueva York, solo hablaban de mi tío Louis. En la primavera de 1942, el tío Louis, 1,70 m, 80 kilos, pies planos, corto de vista y con casi 35 años de edad, había recibido una citación para presentarse ante el Tribunal Médico Militar en Albany. Además de vender cigarrillos y periódicos en la estación de autobuses de la calle mayor del pueblo, mi tío Louis era jugador. La temporada anterior me había llevado a pasar mi primer día en las carreras en Saratoga, al poco tiempo de empezar el colegio y pocos meses antes de Pearl Harbor. Cuando sus compañeros de juego se enteraron de la citación, se rieron y comenzaron a hacer apuestas. ¿Sería Louis capaz de responder al reto de defender a Norteamérica? Las apuestas estaban abrumadoramente en su contra. El único que apostó a favor de su alistamiento fue el propio tío Louis. De esta forma consiguió los $350 que depositó en la caja de ahorros de Ámsterdam poco tiempo antes de partir, primero al cuartel de Upton en Nueva York y finalmente hacia Europa. El primer regalo que me envió fue una bandera de Islandia de tela de rayón, una cruz roja bordeada de blanco sobre fondo azul. A veces llegaba una tarjeta postal con un volcán negro que emitía un humo blanco como un halo. Otras veces era una carta que nunca traía noticias, pero sí mucha información sobre el tiempo. «Islandia es tan fría como Ámsterdam en invierno, pero con menos nieve», decía. Mi madre hacía jerseys de color caqui por docenas. Yo formaba grandes bolas con el papel de plata de los envases de chicle y mi padre, que estaba excluido del servicio debido a sus cataratas y a su situación familiar, donaba sangre todos los meses. Seguíamos escribiendo al tío Louis, contándole lo que hacíamos y transmitiéndole los mensajes de sus amigos del kiosco de periódicos. «Pregúntale a qué se dedica en Islandia», me pedía Goody, y para subrayar su pregunta tiraba la larga ceniza gris de su cigarro con un golpecito. «¿A los dados? ¿Al póker? ¡Ja, ja, ja!». Todas las noches, después de escuchar programas de radio como El Capitán Medianoche y Porcia se enfrenta a la vida, yo ponía la mesa y mi madre servía platos de ensalada fresca o de sopa hirviendo. Era el momento de escuchar las noticias de las 6. Mi padre anotaba los nombres de las ciudades y de los países que se mencionaban, y después de cenar colocábamos los alfileres rojos y azules sobre el mapamundi que había colgado en la cocina. A partir del día D, empecé a notar que mis padres intercambiaban discretas miradas durante las noticias y que hacían breves comentarios en yiddish que yo no comprendía. Oí de soslayo una conversación telefónica referente a uno de los primos de mi madre. Hacía más de un año que no sabíamos nada de él y lo más probable era que estuviera prisionero en algún lugar de Alemania. Me fijé en que 2 personas de nuestro edificio llevaban bandas negras de luto en las mangas. En el otoño de 1943 dejaron de llegar postales y perdimos totalmente la pista del tío Louis. Tuvieron que transcurrir 50 años para que yo averiguase dónde había pasado el tío Louis la guerra. Ah, sí, por supuesto que me había enviado un frasquito de Chanel número 5 desde París, y a mi madre un gran frasco de colonia que se apresuró a cambiármelo por el perfume.
y también recibimos aquella elegante fotografía suya en color sepia que todavía tengo en mi estantería. Aparece sentado de perfil para que se vea su galón de cabo sobre la manga izquierda. Está delgado, sonriente y lleva su pelo negro muy corto. Y por supuesto que en el verano de 1945 compré un rollo de papel blanco para forrar estantes y con los lápices de cera de mi caja gigante Crayola, que se derretían al sol, dibujé en él, sobre la mesa de madera que teníamos en el patio trasero, un letrero multicolor que colgamos en el porche de entrada y que decía: «Bienvenido a casa, tío Luis». Tuvo que pasar medio siglo para que en una ocasión en que le llevaba en coche al cementerio judío a las afueras de Ámsterdam para visitar al resto de nuestra familia, le preguntase lo que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre el desembarco en Normandía... Aquel chino y yo éramos tan bajitos que no podíamos alzar los fusiles sobre nuestras cabezas y correr por el agua al mismo tiempo porque nos hubiéramos ahogado. Así que el sargento nos gritó: «¡Eh, idiotas! ¡Tirad los fusiles! Id hacia la playa corriendo o nadando y cuando lleguéis ya os haréis con algún arma». Sobre la batalla de las Ardenas... Lieja fue horrible, el peor momento de mi vida. Yo estaba en el puesto de radio, no recibíamos señales, solo bombas. Y cuando salí de allí... No quiso continuar, solo dio a entender que él había sido uno de los pocos que sobrevivieron de su unidad. Y sobre la entrada en París... Flores, música, vítores, abrazos, más música. No he visto en mi vida nada igual, ni siquiera cuando volví a casa y aposté al caballo ganador en el hipódromo de Saratoga todo el dinero que había conseguido cuando me llamaron a filas. Nada podrá igualar lo que sentí en París. Cuando le pregunté por qué no había vuelto a salir de Ámsterdam después de la guerra, ni se había beneficiado de la ley que se promulgó para favorecer a los soldados que volvían del frente, me contestó simplemente: «Ya salí una vez en 1942, cariño, y aquello fue suficiente para toda la vida». El jugador de los 10 tantos. A mediados de 1942, mi escuadrón estaba en Nueva York dispuesto para ser enviado a ultramar. Todos los meses, los submarinos nazis hundían miles de toneladas de buques aliados. El sistema de convoyes todavía no estaba perfeccionado y estos solo contaban con cobertura aérea eficaz durante una décima parte de su trayecto. Estar embarcado no era un destino apetecible. Dos de mis mejores amigos del escuadrón eran Doug Sanders, el cirujano de vuelo, y John Milburn. Todos deseábamos pasar nuestra última noche en Norteamérica del modo más agradable y tranquilo. Queríamos hacer balance de nuestras vidas, estar con nuestros amigos y recordar el hogar. De alguna forma, Doug consiguió que nuestro permiso se alargara hasta las 10 de la noche, una mínima concesión en la víspera de nuestro particular día D. Aprovechando que íbamos a contar con unas horas más, John nos invitó a Doug y a mí a una cena de despedida en casa de sus padres en Long Island. Doug y yo sabíamos que John Milburn pertenecía a una familia adinerada. En Dakota del Norte, durante los años 30, ser adinerado significaba tener lo suficiente para poder compartirlo con los vecinos. Pero además John había ido a colegios privados, había conducido coches deportivos y se había licenciado en Oxford. Durante aquellos oscuros días que siguieron al estallido de la guerra en Europa, John embarcó de vuelta a casa, alojándose en un camarote de primera clase del Athenia. Pero ni Doc ni yo nos dimos cuenta de lo rico que era hasta que llegamos a su casa. Atravesamos un parque muy cuidado. Al entrar en la casa, unos sirvientes recogieron nuestras cazadoras de piloto. La cena fue grandiosa. Aquella aristocrática familia norteamericana nos recibió como si Doc y yo fuéramos de casa. Yo me preguntaba si, después de marchar al día siguiente, volvería a ver los Estados Unidos otra vez.
pero los padres de John hicieron todo lo posible para que sintiéramos que pronto volveríamos con ellos, para disfrutar de la comida y la bebida y para aprender cosas nuevas como el polo. Nos enteramos de que el padre de John era, como suele suceder entre la gente adinerada, un ferviente jugador de polo. En la pared del vestíbulo de la segunda planta de aquella casa palaciega había un retrato de cuerpo entero del padre de John vistiendo su atuendo completo de polo. «Mi padre es un jugador de 10 tantos», dijo John mientras pasábamos delante del cuadro. Para un chico del Medio Oeste aquello no significaba mucho, pero pronto comprendí que ser un jugador de 10 tantos era algo así como hacer 50 carreras en una temporada de béisbol o ganar el Masters en golf. «Solo hay unos pocos jugadores de 10 tantos en el mundo», nos dijeron. Pasó un año. La guerra no marchaba especialmente bien para los aliados, pero había motivos para la esperanza. El Afrika Korps había sido derrotado. Göring se había quedado casi sin aviones. Doc y yo todavía permanecíamos juntos, pero nuestro amigo John Milburn había sido enviado a otro destino. Perdimos el contacto, como ocurría con demasiada frecuencia cuando se dependía del correo de guerra. Entonces nuestro escuadrón fue trasladado a una base del interior de la campiña inglesa. El primer día en nuestro nuevo aeródromo, un hombre de aspecto distinguido nos llamó a Doc y a mí desde el otro lado de la verja de la base. «¡Yankees!», dijo. «¿Les apetecería tomar una taza de té conmigo?». Vivía en una antigua casa de estilo inglés. Tenía un tejado alto de paja que cubría la parte más antigua, y a su espalda una edificación más reciente denotaba que se trataba de un hombre adinerado. El caballero nos mostró la casa. Al pasar por un enorme despacho decorado con todo lo que uno espera hallar en casa de un caballero y deportista británico, me detuve en seco. Allí, en mitad de la pared, había un retrato de un jugador de polo. Era una copia exacta del retrato del padre de John que habíamos visto en Long Island. «¿Este es el padre de John Milburn?», dije sorprendido. «Vaya, ¿le conoce usted?», preguntó nuestro nuevo amigo inglés. «Es mi mejor amigo. Jugó en mi equipo de polo durante muchos años. Es un jugador de 10 tantos. ¿Lo sabía usted?». Doc y yo tomamos el té muchas veces en su casa, en aquel despacho dominado por el retrato de un jugador de polo norteamericano. Fue en aquella habitación donde nuestro nuevo amigo recibió la carta que le comunicaba la muerte en combate de John Milburn. Leímos la carta escrita por el jugador de 10 tantos mientras a nuestra espalda nos observaba silenciosamente desde la pared. La última mano. La peor partida de póker que he jugado en mi vida tuvo lugar en una isla del Pacífico Occidental cercana al Ecuador, durante la Segunda Guerra Mundial. Jugábamos en mi despacho y los bombarderos japoneses interrumpieron 2 veces la partida durante la primera hora. En ambas ocasiones tuvimos que salir corriendo bajo la lluvia hacia un rudimentario refugio antiaéreo, donde permanecimos en aquella húmeda oscuridad hasta que pasó la alarma. Además de aquellas penosas circunstancias, lo más frustrante era que a nadie le llegaba una mano decente en el juego. En la media docena de partidas que llevábamos, ni siquiera se habían llegado a acumular $10 sobre la mesa. Cada participante se jugaba el dinero que había ganado durante el mes, por lo que había algunos miles de dólares disponibles para apostar. Finalmente, como anfitrión y encargado de repartir juego, sugerí que jugáramos una última mano en la que cada uno apostara inicialmente $5 para que alguien, al menos, se llevara unos cuantos pavos antes de volver a las tiendas de campaña y tumbarnos en nuestros catres húmedos para pasar otra noche en vela. Pero eso no fue lo que sucedió. El jugador de mi izquierda abrió doblando lo que había en la mesa, $35. El siguiente subió a $70. Cada jugador iba igualando o subiendo la apuesta anterior. Nadie se achantó.
Cuando le tocó apostar al teniente Smith, que estaba sentado a mi derecha, subió la apuesta a $1000. Smithy era un buen amigo, además de un muy buen jugador de póker. Sabía que había ganado bastante dinero en las últimas semanas. Sudé mis cartas una vez más. 3, 4, 5, 6 de diamantes y un 9 de tréboles. Tenía una posible escalera, posible color y posible escalera de color. Debía continuar y conseguir una nueva carta, aunque me fuera a costar como mínimo 1000 pavos. Cubrí la apuesta y así lo hicieron otros 2 jugadores. Calculé que habría $5000 en la mesa. Me costaba respirar mientras servía sus cartas a los demás. El que había abierto el juego no pidió cartas y tampoco lo hizo Smithy. Cogí una carta. Sudé mis cartas de nuevo tratando de hacer acopio de valor para mirar mi juego. Cuando vi que mi nueva carta era un 2 de diamantes, pensé que me moría. Una escalera de color. Nunca en mi vida había tenido una escalera natural. Rezaba para que los otros no notaran mi cara de póker. Los otros 2 jugadores observaban a Smithy, que era el que siempre subía las apuestas. Y Smithy me miró a mí de arriba abajo. «Capitán», dijo con una leve sonrisa, «parece que se acaba de tragar un canario. No se preocupe, le voy a dejar elegir el veneno con el que quiere morir. Pero nadie verá mi juego sin pagar por ello antes. Así que subo otros $200. Conté el dinero que tenía sobre la mesa. $700. La mayor parte era fruto de anteriores ganancias, pero alrededor de 200 eran la paga que tanto me costaba ganar. Con un profundo suspiro, puse todo el dinero en la mesa y dije con una vocecilla, «Subo $500». Era como en las películas, el sudor me traspasaba los pantalones. Solo Smithy quiso ver. Dejé las cartas sobre la mesa y anuncié en tono triunfal, «¡Escalera de color!». Smithy tragó saliva y preguntó, «¿Hasta dónde llega su escalera?». El corazón me dio un vuelco. Sabía que me había ganado. La escalera del 2 al 6 era la más baja que se puede sacar. Me ganó con una escalera de color de tréboles al 7. Smithy recogió el montón de dinero, lo apretujó dentro de su camisa y nos agradeció a todos nuestra contribución. Media hora más tarde, un solitario bombardero japonés soltó su carga sobre la tienda iluminada de Smithy. Recogimos más de $8000 dispersos por los alrededores y se los enviamos a su viuda. La tarde siguiente, durante su funeral, nos enteramos de que Smithy estaba en la lista de ascensos y que iban a hacerle capitán. Corregimos el rango en su lápida blanca. Fue realmente la última mano. Una tarde de otoño. Mi hermano perteneció a la 82ª División Aerotransportada que tenía su campo de entrenamiento cerca de Columbus, Georgia. Supimos que le habían enviado al norte de África, pero cuando recibimos la noticia de su muerte, nos dijeron que había caído en Francia el 21 de agosto de 1944. Tenía 19 años. Esto es lo que recuerdo de la tarde en que me enteré de la terrible noticia. No voy a decir que tuve alguna intuición o presentimiento de lo que iba a suceder aquel día. Caminé hacia casa después de que el autobús del colegio me dejara al final de nuestra calle sin tener la menor idea de lo que me aguardaba. Recuerdo que era la mejor época del año, uno de esos días dorados de finales de verano, con el otoño en cierne. Las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color preparándose para su intenso canto del cisne, antes de entrar en la sombría estación que nos esperaba. Corría el año 1944 y yo empezaba mi segundo curso en el instituto. Mi madre y yo estábamos casi siempre solas en la vieja casa de campo que habíamos heredado de mis abuelos paternos. Nuestra pequeña propiedad estaba rodeada de granjas de vacas en el norte del estado de Nueva York. Mi padre trabajaba en el canal de barge y solo venía a casa los fines de semana, en parte debido a la distancia
y en parte al estricto racionamiento de gasolina que estaba en vigor. Mi hermano se había alistado como paracaidista nada más salir del instituto y había embarcado para ultramar en marzo de aquel mismo año. Sus cartas nos llegaban del norte de África, pero dejaban entrever que pronto lo trasladarían a otro destino. Al entrar en casa por la cocina me di cuenta de que algo había ocurrido. Nubes de vapor ascendían desde la gran cafetera de aluminio colocada en el fuego y varios tarros de cristal vacíos estaban alineados sobre un paño de cocina extendido en la mesa. Otros utensilios para preparar mermelada, cuchillos, cazos y embudos estaban tirados por todos lados. La caja que contenía los aros de goma rojos que se usaban para cerrar herméticamente los tarros estaba abierta. Parecía como si toda la actividad de aquella habitación se hubiera detenido hacía tan solo un instante. ¿A qué se debía aquel silencio? ¿Dónde estaba mi madre? Ella siempre me recibía en la cocina cuando volvía a casa. Mientras la buscaba por la casa, recuerdo haberme fijado en un brillante rayo de sol vespertino que iluminaba un cesto de tomates. Estaban resplandecientes en aquel rojo encendido. Nuestro comedor daba al norte de la casa y siempre estaba oscuro. En la penumbra vi sobre la mesa un papel amarillo arrugado y en aquel terrible instante me di cuenta de todo. En el papel estaban escritas las palabras más temidas en aquellos tiempos de guerra. Lamentamos comunicarle... Creía que mi padre era Dios. Lo que voy a contar sucedió en Oakland, California, al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía 6 años. No sabía entonces lo que era la guerra, pero sí era consciente de alguna de sus consecuencias. El racionamiento, por ejemplo, ya que yo tenía una libreta de racionamiento con mi nombre. Mi madre la guardaba junto con las libretas de mis hermanos. Recuerdo los apagones, las alarmas antiaéreas y los aviones de combate volando sobre mí. Mi padre era patrón de un remolcador y recuerdo que hablaba de buques de transporte de tropas, de submarinos y de destructores. También recuerdo a mi abuela llevando tocino a la carnicería para ser reciclado y acudir al edificio federal que estaba en el centro de la ciudad para arrojar los restos de papel de aluminio por las ventanas que habían acondicionado para tal fin en la fachada que daba a la calle. Pero lo que mejor recuerdo es al señor Bernhauser. Era nuestro vecino de atrás y era especialmente malvado y antipático con los niños, además de ser grosero con los mayores. Tenía un ciruelo italiano cuyas ramas colgaban por encima de la valla trasera de nuestro jardín. Si las ciruelas colgaban de nuestro lado, podíamos cogerlas, pero Dios nos librara de traspasar la valla. Se desataban truenos y centellas. Nos gritaba e insultaba hasta que mi padre o mi madre acudían a ver qué era todo aquel alboroto. Normalmente venía mi madre, pero aquella vez lo hizo mi padre. El señor Bernhauser no le caía bien a nadie, pero mi padre le tenía una manía especial porque nunca nos devolvía los juguetes y las pelotas que caían en su jardín. Así que ahí estaba el señor Bernhauser gritándonos que nos fuéramos al infierno y dejáramos su árbol en paz, cuando mi padre le preguntó qué era lo que pasaba. El señor Bernhauser tomó aliento y lanzó una diatriba contra los niños ladrones, los transgresores de la ley que robaban fruta y contra los monstruos en general. Creo que a mi padre se le colmó la paciencia, porque lo que hizo a continuación fue gritarle al señor Bernhauser que se muriera. El señor Bernhauser dejó de gritar. Miró a mi padre, se puso colorado, después morado, se llevó la mano al pecho, se puso gris, se fue doblando lentamente y cayó al suelo. Que mi padre le gritase a un viejo miserable ordenándole que se muriera era algo que escapaba a mi comprensión. Creía que mi padre era Dios. Recuerdo que Ray Hink vivía al otro lado de la calle. Estábamos en el mismo curso y su abuela vivía en el piso de arriba. Era una ancianita pequeña que siempre llevaba un vestido de cuello alto. Se sentaba al lado de la ventana con unos prismáticos de ópera y vigilaba al vecindario.
Si nos portábamos bien, nos dejaba mirar por los prismáticos y oler los pétalos de rosa que guardaba en un jarrón de alabastro encima de una mesa. Decía que los pétalos de rosa venían de Alemania y que el jarrón era de Grecia. Una tarde me dejó sus valiosos prismáticos y me puse a mirar la calle. Llegó un taxi y un joven alto y delgado, vestido de marinero, descendió del coche. Estrechó la mano del taxista que acababa de sacar su petate del maletero y supe inmediatamente que se trataba de mi tío Bill, que volvía de la guerra. Mi abuela bajó la escalinata del portal y le abrazó. Estaba llorando. Recuerdo las estrellas que colgaban en las ventanas de las casas de nuestros vecinos. Mi abuela me dijo que era porque habían perdido a un hijo en la guerra. Yo estaba contento de que no hubiese ninguna estrella en nuestra ventana. Aquella noche celebramos una gran fiesta en honor al tío Bill. Me fui a dormir feliz porque mi tío había vuelto a casa sano y salvo. Nunca volví a pensar en el señor Bernhauser. La celebración. El 14 de agosto de 1945, día de la victoria sobre Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, yo estaba destinado en una base aérea a las afueras de Sioux Falls, Dakota del Sur. A última hora de la tarde nos llegó la noticia de la rendición de Japón e inmediatamente todo el mundo en la base se dirigió a la ciudad para celebrarlo. Como no había camiones ni jeeps suficientes, la mayoría de nosotros tuvo que ir a dedo. Me parecía todo muy apacible mientras atravesaba las suaves y onduladas praderas donde pacían algunas vacas bajo un cielo que parecía más azul e intenso que nunca, y unas nubes rechonchas que parecían más blancas y luminosas que nunca. ¡Qué momento más magnífico! Había sobrevivido a 79 misiones de combate, volando sobre Europa sin recibir un rasguño y ya no tendría que luchar en el Pacífico y pronto podría volver a la Universidad de Columbia, después de 4 años de servicio militar. El mundo estaba en paz y yo me dirigía a la ciudad para celebrarlo. Cuando llegué, hacía tiempo que había empezado la fiesta. Miles de soldados se habían congregado en el centro de la ciudad junto a cientos de civiles. El alcohol corría libremente. En medio de la celebración, compré una botella de cerveza y me las arreglé para subir al tejado de una casa para unirme a un grupo que observaba la ruidosa algarabía desde allí arriba. Los ciudadanos agradecidos abrazaban y besaban a los soldados por haber ganado la guerra. Llegó un granjero en su vieja y desvencijada camioneta, y a su pesar la tuvo que vender de inmediato a un grupo de soldados borrachos y exaltados que acababan de pasar la gorra para comprarla. Nada más tomar posesión de la camioneta, le prendieron fuego. Los bomberos llegaron rápidamente con las sirenas aullando, engancharon sus mangueras y pronto fueron arrullados por las masas que cortaron las mangueras con las hachas de los propios bomberos. Mientras las llamas consumían la camioneta, el gentío, incluyendo soldados, paisanos y bomberos, rugía de satisfacción. La acción comenzó a derivar hacia la siguiente manzana, así que me bajé del tejado para seguirla. Los borrachos estaban cada vez más borrachos y ruidosos, y lo que había comenzado como una alegre celebración del final de la más sangrienta y terrible de las guerras de la historia de la humanidad, se convirtió en un espectáculo salvaje, caótico y violento. La gente rompía los escaparates de las tiendas y comenzaron las peleas. Los escasos policías que había por allí se veían impotentes para dominar la situación. Ni siquiera parecía que tuvieran interés en ello. Se desató una pelea en la que 6 u 8 soldados blancos la emprendieron a golpes contra un soldado negro. Se oían gritos de «¡Mata a ese negro!» o «¡Acaba con ese negro hijo de fruta!». El hombre consiguió zafarse y corrió por una calle lateral con el semblante aterrorizado. Un semblante que no olvidaré mientras viva. La turba le persiguió agitando botellas de whisky vacías. El soldado negro se quedó atónito al darse cuenta de que era un callejón sin salida. Sentí el impulso de acudir en su ayuda, pero me asustó la muchedumbre. Al llegar al final del callejón, se dio la vuelta para enfrentarse a sus perseguidores
y esperó a que dieran el siguiente paso. Estaba chorreando de sudor. La mirada de terror en su rostro se transformó en otra de férrea determinación. Sus perseguidores pararon en seco, menos un soldado que avanzó decidido hacia él y le lanzó un puñetazo. Pero se llevó la sorpresa de su vida cuando recibió a cambio un golpe que le dejó sin sentido en el suelo. El soldado negro cerró los puños y mientras pasaba por encima del cuerpo de su agresor, dijo: «¡Ahora me voy!». El silencio era absoluto. Todos se hicieron a un lado y le dejaron salir de allí. Estuve a punto de ir a felicitarle, pero temía que me dijese: «¿Dónde estabas tú cuando te necesitaba?». Después de aquel incidente, perdí todo interés en la celebración y volví otra vez a dedo a la base. Al recordar el desagradable incidente, me sentí culpable por no haber salido en defensa de aquel hombre. La culpa trajo a mi memoria una historia que había leído. En el profundo sur, un hombre observaba en silencio cómo linchaban a otro. Se siente impresionado y fascinado a la vez por lo que acaba de presenciar. La muchedumbre se dispersa, dejando atrás el cadáver colgado de la rama de un árbol, y el hombre regresa a casa sintiéndose avergonzado de su cobardía por no haber intervenido. Al entrar en casa, su mujer percibe en su rostro la vergüenza y la culpa y le recrimina: «Has estado con otra mujer, ¿no es cierto?». Un disparo en la oscuridad. Siendo un joven marine en Vietnam, estuve destinado a tan solo 24 kilómetros de Da Nang, pero aquel sitio estaba tan alejado de la civilización que me sentía como si estuviera en el fin del mundo. Dormíamos en grandes tiendas de campaña para 14 soldados. El suelo era de tierra y utilizábamos velas para iluminarnos por la noche. Toda nuestra base de operaciones estaba dentro de un poblado vietnamita abandonado, rodeado por una densa selva de árboles y matorrales. La espesura nos resguardaba del calor intenso del sol y nos protegía de los francotiradores. Pasábamos los días y las noches de patrulla buscando francotiradores y manteniendo un contacto regular con la población civil. Después de pasar 2 o 3 días en la selva, podíamos regresar a la base para descansar un día y una noche. Una vez en nuestra área de seguridad, no hacíamos nada salvo escribir cartas a casa, tratar de mantener el tipo y ver alguna que otra película. Las películas se proyectaban en un local habilitado como cine que tenía un tejado de planchas metálicas soportado por grandes troncos. No había paredes y los bancos carecían de respaldo. Al fondo había una pantalla de madera contrachapada pintada de blanco. Estaba clavada a 2 postes muy firmes y a sus pies había un escenario. Una de las reglas de la guerra, comprobada tanto en la teoría como en la práctica, dice que un soldado no debe permanecer en pie, ni sentarse ni tumbarse al lado de otros compañeros, porque de esa forma todos se convertirían en objetos fáciles para el enemigo. Si se diera una situación especial y fuese necesario que un soldado tuviese que permanecer junto a 2 o más compañeros, al menos debían mantenerse en silencio. Se iba haciendo de noche y el cine estaba casi lleno. Empezó la película, pero a los pocos segundos la cinta se salió de los engranajes y el proyeccionista tuvo que apagar la máquina. Unos minutos más tarde se reinició la proyección y la cinta volvió a salirse. El proyeccionista apagó otra vez la máquina para arreglar la avería. Estábamos totalmente a oscuras. Todos llevábamos linternas, porque después de la película había que encontrar el camino de vuelta a las tiendas. La electricidad era escasa en la base y solo se utilizaba para la refrigeración y otras necesidades vitales. Teníamos suerte de poder disponer de un poco de electricidad para permitirnos el lujo de ver una película. Durante los siguientes 40 minutos se hicieron varios intentos fallidos para continuar con la proyección. La gente estaba empezando a impacientarse y a levantar la voz. Algunos comenzaron a gritar y a silbar,
y otros empezamos a ponernos nerviosos por el ruido que hacían. Al final, unos cuantos soldados abandonaron el cine. Un grupo encendió sus linternas y dirigió los haces de luz contra la pantalla, haciendo dibujitos o enfocando las luces hacia el resto de los presentes. En el cuerpo de infantería de marina, cuando alguien grita «¡Marine!» durante el combate, todos sabemos que han disparado contra alguno de nosotros, que ha habido algún herido o algún muerto. Esa palabra nos hace parar en seco y nos alerta inmediatamente de que algo trágico acaba de ocurrir. Pero cuando la gritaron, no la oímos. Después, como siempre ocurre en el fragor del combate, la palabra pasó de boca en boca. Era un momento extraño e irreal. Primero una, después 10, luego 40 linternas iluminaron las primeras filas del local, que era de donde había partido el grito. Era evidente que alguien había resultado herido. Justo debajo de la pantalla, sobre el escenario y en medio de la oscuridad, había un marine que sostenía a otro entre sus brazos. Estaba inerme. Le habían disparado en la cabeza. Más tarde, de vuelta a nuestras respectivas unidades, supimos que se había efectuado un único disparo. Un francotirador solitario, tentado por las luces y el ruido, había disparado una sola bala contra el grupo. A pesar de la espesura que nos rodeaba, sabíamos que nuestras luces se veían desde mucha distancia. Ni siquiera habíamos oído el disparo debido al jaleo que se había armado. Habíamos bajado la guardia y habíamos pagado el precio por ello. Algunos soldados acudieron para ayudar y entonces alguien se hizo cargo de la situación y anunció con autoridad que la proyección quedaba cancelada. Nos ordenaron dispersarnos. Por precaución, decidí quedarme atrás mientras los demás se marchaban y esperar un rato antes de volver a mi tienda. Me dirigí al fondo del cine y vi al proyeccionista al lado de la máquina. Le pregunté por el título de la película que se suponía que debíamos haber visto. Me dijo que era una de Peter Sellers y Elk Sommer y que se titulaba Un disparo en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo en la húmeda y agobiante oscuridad de aquella trágica noche. Era el año 1966. 34 años después, creo que jamás habrá otra noche que pueda quedar grabada en mi mente con tanta intensidad como aquella. Por siempre. Mi hermano Ralph murió en Vietnam en junio de 1969. Tenía 21 años y yo 19. Éramos los únicos hermanos y también los mejores amigos. Su pérdida ha supuesto uno de los acontecimientos más importantes de mi vida. Él era el centro de mi existencia y todo lo que soy está íntimamente ligado a lo que él fue. Solo ahora, cumplidos los 50, empiezo a comprender el profundo impacto que tuvo en mí y lo mucho que su muerte cambió mi vida. Cuando le llamaron a filas, nunca le dije, «No vayas, te pueden matar o puedes acabar matando a otras personas. Huye de aquí, vete a Canadá o hazte objetor de conciencia». Si pudiera volver atrás en el tiempo, le diría todo eso. Mi hermano era un chico de la clase trabajadora, de ese filón del que salía la gente para la guerra, gente que hacía lo que le mandaban. Yo también formaba parte de aquella gente pasiva que nunca hacía preguntas. Yo era una chica joven que todavía no había empezado a pensar por sí misma. Muchos años más tarde traté de comprender lo que había sucedido en Vietnam y conocer mejor aquella tragedia nacional que aún hoy nos persigue. Tendría 30 y tantos años cuando me decidí a ir a la biblioteca para leer algo sobre la guerra. Me llevé un libro titulado Fuego en el lago. Aquello superaba todo lo que podía imaginar y eso que tan solo llevaba leídas unas cuantas páginas. Un día fui a hacer senderismo por una montaña cercana y por casualidad conocí a un hombre que resultó ser bastante comunicativo y simpático.
Me dijo que su ambición era llegar a ser corresponsal de guerra. La conversación derivó hacia el Vietnam y la muerte de mi hermano. Nos hicimos amigos y unos días más tarde me regaló un par de libros sobre Vietnam. Estaban escritos por y para los soldados americanos endurecidos por la guerra, que era precisamente en lo que se había convertido mi hermano. Estaban escritos con las tripas y con el corazón. De esa forma pude adentrarme en las tripas y en los corazones de aquellos jóvenes que se habían visto enfrentados a crueldades inimaginables que también ellos habían cometido. Jóvenes que además habían conocido el cariño y el amor profundo. Uno de los libros titulado Todo lo que teníamos me resultó particularmente interesante. Por un instante, Ralph pareció cobrar vida en el relato de aquel soldado. Fue en un capítulo titulado El soldado negro. Consistía en recuerdos encabezados por el nombre de cada soldado, su rango, unidad, tiempo de servicio y las batallas en las que había combatido. El soldado negro hablaba de los profundos lazos de amistad que surgen durante el combate. Decía que el color de la piel perdía toda importancia cuando te encontrabas dentro de una trinchera junto a otros soldados. Pasaba a relatar cómo llegó a hacerse amigo de un soldado blanco al que llamaban el siciliano. Contaba cómo aquel soldado le decía que quería llevarle a conocer a su familia cuando salieran de Vietnam. Estaban tan compenetrados que cada uno sabía cuándo el otro tenía ganas de hacer sus necesidades. El relato concluía abruptamente diciendo: «Entonces murió». A partir de aquel momento no volvió a entablar amistad con nadie durante el resto de la guerra. Oí latir mi corazón mientras leía aquel pasaje. Tenía la certeza de que el siciliano podía haber sido mi hermano. Me puse en contacto con el autor del libro, que me dio la dirección del soldado negro y le escribí una carta pidiéndole que confirmara mi corazonada de que aquel amigo suyo había sido mi hermano Ralph. Poco tiempo después me encontraba en un aeropuerto esperando mi vuelo al lado de un kiosco de prensa y librería. Por casualidad encontré otro libro sobre la guerra. Tenía varias fotografías y en una de ellas aparecía mi hermano. Estaba en un grupo de soldados, de pie en la última fila, y solo se veía su cara. Todo esto ocurrió en el espacio de 3 o 4 semanas. El soldado negro jamás me contestó ni me devolvieron la carta que le había enviado. Así que nunca sabré la verdad. Habría sido tan bonito, deseaba tanto hablar con aquella persona. Tal vez lo más importante de aquella experiencia fue descubrir todo lo que mi hermano tuvo que sufrir, y estoy agradecida por ello. Ya no tengo una actitud pasiva, soy realista y me siento viva y despierta a pesar de que sigo llorando a mi hermano. Sigo y seguiré por siempre echándole de menos. Utah, 1975. Mi amigo D me contó que cuando la guerra de Vietnam llegaba a su término, su hijo pequeño le dijo que cuando finalizara quería celebrarlo. ¿Y cómo?, preguntó D. «Quiero tocar la bocina de tu coche», le contestó su hijo. El final de la guerra pasó casi inadvertido para la mayoría de los norteamericanos. No hubo desfiles ni bandas de música por las calles, apenas unas pocas muestras de entusiasmo. A excepción de una urbanización de Salt Lake City, donde un niño de 9 años, con el permiso de su padre, tocó la bocina del coche hasta descargar la batería. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí ha llegado ya esta última entrega de historias reales de la vida americana sobre guerras. Espero de verdad que haya sido de vuestro agrado. Voy a haceros una pregunta, a ver a todo aquel que ha llegado hasta el final, a ver si me responde aquí en los comentarios.
¿Alguno de vuestros familiares o vosotros mismos ha pasado por alguna guerra? Yo tengo el caso de mi abuelo. Mi abuelo peleó o luchó en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Algo dramático de verdad. Ojalá estuviera aquí para que me contara alguna de aquellas experiencias sobre esta clase de desventura que tiene el ser humano. ¿Y vosotros habéis participado? ¿Algún ser querido ha quedado allí en la guerra o simplemente ha participado? Por favor, decírmelo y ojalá nadie nunca participe de estas cosas y pronto se acabe toda esta barbarie. Mil gracias por estar ahí, dejarme el comentario, uniros al WhatsApp, suscribiros de verdad si no lo estáis, porque mucha gente escucha el canal y no se suscribe. Suscribiros, darle a la campanita y no os vayáis muy lejos, porque la próxima entrega espero y deseo que sea inminente. Muchas gracias, besos, abrazo de luz, chao.